Esta noche haremos una proclamación de los últimos 3 versículos del Salmo 19, que es una oración de David. Y creo que es la clave para que entienda de lo que estaré hablando esta noche. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, usted puede sacar más provecho a este mensaje si repite estas palabras después de mí como una oración personal, no como un intento de recitación, pero dígala sinceramente como una oración. Las vamos a decir frase por frase, no trate de decirlas junto con nosotros, sino después. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Ahora, el tema que hemos creído que Dios nos ha dado para estas reuniones, junto con el hermano Don y su equipo, Rudy, yo y los demás, es de alguna manera para romper y abrir un camino de avivamiento en Gran Bretaña. Prediqué 2 mensajes que están dirigidos a esto, al establecimiento de las prioridades de la vida cristiana. La primera de ellas, ¿cuál es la primera prioridad? El amor, así es. La Biblia dice que el amor debe ser su objetivo, después buscar los dones espirituales y otras cosas. Y la Biblia también dice que el objetivo de este mandamiento es el amor. Y si nos apartamos de esto sería hablar sin sentido y discusión infructuosa. De esta manera, anoche traté de describir brevemente el tipo de amor del que Dios habla. La clase de amor que Jesús demanda. Hubo una respuesta maravillosa anoche. Yo creo que Dios comunicó a muchas personas algo de lo que realmente significa amar a Jesús. Esta noche, mañana por la noche y la siguiente, con la ayuda de Dios, trataré con lo que considero los 3 principales obstáculos para un avivamiento. El primero con el cual trataré esta noche, y se puede resumir en una sola palabra, que no es popular y muy corta, es el orgullo. Creo que sin duda alguna, el orgullo es la raíz del problema de la iglesia en Gran Bretaña actualmente. Y no solo en Gran Bretaña, pero vamos a hablar de Gran Bretaña porque aquí estamos. Déjeme decirle que en caso de que no lo sepa, nadie es más británico que yo, en todos los sentidos. Estoy hablando de mi propia gente y estoy hablando de mi país a quien quiero. Quiero ir en primer lugar a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Estas son palabras conocidas, que es una promesa de Dios, y creo que es una promesa de avivamiento.
He predicado sobre estas palabras durante al menos 30 años, pero hasta hace muy poco tiempo Dios me mostró algo en ellas que nunca había visto antes. Permítame leer estas palabras. Dios está hablando. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora bien, si usted es un cristiano, es llamado así por el nombre de Cristo. Usted lleva ese nombre, por lo cual estas palabras se aplican a usted y a mí. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He señalado muchas veces que hay 7 secciones, 4 condiciones que tenemos que cumplir y 3 promesas que Dios hace si cumplimos estas condiciones. Las 4 condiciones que tenemos que cumplir son: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y llora y me busca y abandona su mala conducta. Después Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como le digo, he predicado sobre este texto en muchos países diferentes. De hecho, he escrito un libro que se basa en el texto llamado Moldeando la Historia, a través de la oración y el ayuno. Sin embargo, solo recientemente, después de todos estos años, Dios me mostró algo que me impactó y me sorprendió. Él dijo, como yo lo entendí: en esta generación, mi pueblo, que lleva mi nombre, nunca ha cumplido la primera condición. Sin la primera condición, todas las demás promesas están vacías. La primera condición es: si mi pueblo se humilla. Así que esta noche voy a hablar de la primera condición: humillarnos a nosotros mismos, usted y yo. Quiero señalarle que el primer pecado en el universo no tuvo lugar en la tierra. No fue cometido por un ser humano. Tuvo lugar en el cielo y fue cometido por un arcángel. Su nombre era Lucifer. Después de su rebelión y de su caída, su nombre cambió a Satanás. Una de las funciones de la profecía no es simplemente que nos diga lo que va a suceder, pero también es para decirnos lo que ha sucedido. De otro modo no podríamos saberlo. Por ejemplo, Moisés era un profeta, y él nos ha dado la revelación de cómo se llevó a cabo la creación. De lo contrario, nunca lo sabríamos. Hay otro profeta, Ezequiel, que describe muy vívidamente la caída de Lucifer. Encontrará estas palabras en Ezequiel 28, versículos 11 en adelante. Ezequiel 28. Este es un cuadro vívido y poético, y podría hablar de esto largamente, pero solo quiero tocar las frases principales. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. En este capítulo hay 2 personas. La primera persona es el príncipe de Tiro, la segunda es del rey de Tiro. Está muy claro que el príncipe de Tiro es un ser humano. Es igualmente claro que el rey de Tiro no era un ser humano. Esto pone de manifiesto un hecho que es muy importante, especialmente para entender la guerra espiritual. Los reyes humanos de la tierra se rigen por los reinos espirituales satánicos en las regiones celestiales. Si realmente quiere tratar con los problemas, no es suficiente tratar con el problema a nivel terrenal. Usted tiene que tratar con el problema a nivel celestial. Y solo hay una compañía de personas que está equipada y armada para hacer eso. No son los políticos, no son los generales, no son los científicos. Es la iglesia de Jesucristo. Solo nosotros tenemos el conocimiento y las armas a nuestra disposición para hacer frente a los principados y poderes satánicos en las regiones celestiales, que en realidad dominan el curso de la historia humana. Ahora, en esta segunda parte del capítulo 28,
Ezequiel aleja su atención del príncipe de Tiro y la pone en el rey de Tiro. Mientras leo estas palabras, usted verá claramente que no podía ser un ser humano al que se está describiendo. En el versículo 12, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornedina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Note que es un ser angelical, pero él es un ser creado. Solo hay una persona que no ha sido creada. Es Dios. El resto de nosotros hemos sido creados. Hay una enseñanza actualmente que de alguna manera se ha infiltrado aún en la iglesia, de que podemos llegar a ser dioses. Pero queridos hermanos y hermanas, eso es ridículo. El creado nunca podrá convertirse en el que no fue creado. Luego continúa, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, está hablando Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Obviamente, este no es un ser humano que está siendo señalado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, oh rebelión, fue encontrada en ti. Ahora vayamos más adelante al versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Cuál fue la razón de la caída de Lucifer? ¿Cuál fue su pecado? El orgullo, así es. Y el orgullo, hermanos y hermanas, es el pecado original. Usamos la palabra pecado original teológicamente hablando acerca del pecado que ha sido heredado de Adán. Pero en realidad ese no es el uso correcto. El pecado original es el orgullo. Y en mi opinión el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. La táctica principal de Satanás contra nosotros es inducir en nosotros una condición de orgullo. Escuché una vez a un compañero predicador decir, un hermano de la India dijo, el orgullo es el único pecado del cual Satanás nunca lo hará sentirse culpable. Así que esta noche vamos a tratar con el orgullo. ¿Cómo podemos manejar el problema del orgullo? La respuesta se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. A partir de la mitad del versículo 5, que es una cita del Antiguo Testamento. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Puede ver qué tan vano es orar a Dios con orgullo? Porque Dios le está resistiendo, está en contra suya. Usted puede utilizar las mejores palabras y las escrituras más elocuentes, pero si usted está orando con orgullo, Dios le está resistiendo. Sus oraciones no van a lograr lo que usted espera. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora llegamos al siguiente versículo y comienza con un pues. Muchos de ustedes probablemente me han escuchado decir que cuando se encuentra un pues, usted querrá saber qué está ahí. Este pues es debido al versículo anterior. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El único remedio para el orgullo es humillarnos. Yo podría sugerir que no hay una sola persona aquí esta noche que no tenga que tratar con el orgullo en su vida. Ni una persona aquí. El único remedio es humillarse a sí mismo. Permítanme señalarle con las escrituras
que usted no puede pedirle a Dios que lo haga humilde, porque Dios siempre dice, humillaos. Dios puede humillarlo, Él tal vez lo tenga que hacer, pero solo usted puede humillarse a sí mismo. Solo puede hacerlo cuando el Espíritu Santo lo mueva. No puede hacerlo por su propia voluntad. Pero cuando el Espíritu Santo lo toca su corazón, como creo que ya tocó nuestros corazones con el canto de la primera canción del hermano Spencer. Tocó mi corazón al pensar en esa mujer pecadora impura que terminó a los pies de Jesús. Ella fue la única mujer que salió libre de ese banquete. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ella? Se humilló a sí misma. Ella no pudo haber hecho más de lo que hizo. Ella lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. No hay otro remedio para el orgullo. Y ya sabe, la gente dice que al orgullo precede la caída. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que al orgullo le sigue la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. Si usted tolera el orgullo en su vida y no lo trata de una manera bíblica, finalmente lo destruirá y también puede destruir a su familia. Permítame decir esto, Dios no lo hará por nosotros. Él nos dará la gracia, Él enviará el Espíritu Santo intercederá con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer la propuesta. Y la humildad no es una emoción. No trate de sentirse humilde. Es ridículo. La humildad es una decisión de la voluntad que se expresa en la acción. Como cuestión de hecho, el mismo pasaje que es el tema de esta canción, en Lucas 14, Jesús dio algunos ejemplos de la verdadera humildad. Lucas capítulo 14, comenzando en el versículo 7. Estaba en un banquete dado por un fariseo, un gobernador religioso, y dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Todo el mundo se fue para tomar el mejor asiento. Supongamos que hay un banquete como el de hombres de negocios del Evangelio completo y algunas personas celebran de vez en cuando. Y hay una mesa principal. El orador y la gente importante se sientan ahí. Es como en esta escena. Todo el mundo entra y se dirige directamente a la mesa principal porque ahí es donde quieren sentarse. Y Jesús dijo, no lo hagas. No te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Jesús es muy práctico. Él dijo que se principia tomando el lugar más bajo, porque entonces no se puede caer más bajo. No sé si usted conoce el pequeño poema de John Bunyan que me atrae tanto. El poema dice, el que está abajo no necesita temer ninguna caída. El que es humilde no tiene orgullo. El que es humilde siempre tendrá a Dios como su guía. ¿Sabe cuál es un lugar seguro para estar? Es con su cara ante Dios. Antes de que Ruth y yo llegáramos a esta reunión aquí esta noche es donde estábamos, con la cara ante Dios, porque sé lo peligroso que es predicar sobre este tema a menos que haya cumplido las condiciones. En términos generales, y esto no siempre es cierto, esto no es un patrón que todo el mundo tiene que seguir. Cuando Ruth y yo somos invitados a cualquier predicación asignada, en algún momento antes de la predicación estaremos con nuestras caras en el suelo ante Dios, recordándonos y diciéndole a Él que no tenemos nada que dar, excepto lo que Él nos dé.
Le dije a Dios aquí esta noche, incluso en la reunión, le dije, Señor, no tengo nada que dar a estas personas, excepto lo que viene de tu corazón a través de mi corazón para ellos. Jesús continúa en el versículo 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¿Ve qué simple y práctico es Jesús? La humildad no es una emoción, no es una cosa espiritual, es una decisión. Y se expresa en la forma en que usted actúa. ¿Usted tomará el mejor lugar o tomará el lugar más bajo? Usted puede hablar de ser humilde, pero si siempre está aspirando a lo más alto, todo lo que hace es hablar. Y después él da una ley universal. Cuando digo una ley universal me refiero a una ley que rige el universo, no solo la vida humana o la vida en esta tierra, sino toda la vida. Está en el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es totalmente universal, no hay excepciones en esto. Tiene una aplicación en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quieres ser exaltado? Entonces humíllese a sí mismo. Pero si os enaltecéis a sí mismos, seréis humillados. En otras palabras, tal como lo veo, usted determina qué tan alto quiere subir, decidiendo qué tan bajo quiere comenzar. Con frecuencia nos enfrentamos a situaciones que son embarazosas. Las personas pueden humillarnos, pueden insultarnos, tal vez nos traten con desprecio o nos rechacen. Hermanos y hermanas, cuando esto sucede, regocíjese, porque se le ha dado una maravillosa oportunidad para humillarse a sí mismo. Y recuerde, mientras más bajo llegue, más alto terminará. Esto no es un accidente, no es un experimento, es una ley que gobierna al universo entero. Eso está maravillosamente ilustrado en la vida de Jesús en Filipenses capítulo 2. Tenemos este increíble contraste entre Lucifer y Jesús. Lucifer estaba justo en el nivel del trono de Dios, pero él buscó el lugar más alto y cayó. Jesús, por su naturaleza divina, tenía igualdad con Dios, pero él se humilló al lugar más bajo, y por lo cual Dios lo ha exaltado hasta los lugares más altos. Quiero que note el pues. Permítame leerlo. Es un hecho notable, ya que esta carta fue escrita por Pablo en la prisión. ¿Quién sabe qué materiales de escritura tenía? Probablemente no tenía un escritorio, pero la construcción de la carta es absolutamente perfecta. Mientras más la analiza, más perfecta es. Describiendo aquí la humildad de Jesús y luego su exaltación, Pablo describe 7 pasos que él tomó hacia abajo y 7 pasos de que Dios lo levantó. Si usted tiene esta escritura, sígala con sus ojos. Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, aprenda a pensar de las cosas de la manera en que Jesús pensó. Siguiendo adelante dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Otra versión dice, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que tenía que arrebatar porque él la tenía por derecho divino. Él no tuvo que tomarla, era suya. ¿Ve la diferencia? Lucifer se estiró, agarró y se cayó. Jesús bajó y Dios lo levantó.
Veamos los 7 pasos hacia abajo. El versículo 7 dice en esta versión, sino que se despojó a sí mismo. El griego dice que se despojó. Charles Wesley dice en uno de sus himnos, se despojó de todo excepto del amor. Así que este es el paso número 1, él se despojó. Paso número 2, tomó la forma de un siervo. Pero podría haber sido un siervo y ser un ángel. Paso número 3, él vino a semejanza de los hombres, él descendió hasta el nivel de la humanidad. Pero no descendió hasta el nivel de la perfección adámica. Él descendió al nivel de los hombres y las mujeres de su época. El paso número 4 dice, y estando en la condición de hombre. Cuando la gente de su época lo miró, no había nada en su apariencia exterior que indicara su naturaleza divina. Paso número 5. Se humilló a sí mismo. Él era un hombre humilde. Él no era un príncipe. Él no era un sacerdote. Era un carpintero. No es un reproche ser un carpintero, pero no es el más alto nivel de la sociedad. Paso número 6. Se hizo obediente hasta el punto de la muerte. Él vivió como un hombre, murió como un hombre. Y el paso número 7, el último paso hacia abajo. La muerte en la cruz. La muerte del criminal. El máximo extremo de vergüenza y agonía. Ese es nuestro modelo. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aprenda a pensar en la forma en que Jesús pensó. No se estira hacia arriba, no se aferre. Inclínese. Vea cómo puede llegar más abajo. Veamos ahora los siguientes 7 pasos de la exaltación. Y fíjese en el versículo 9 que la primera palabra es por tanto. Quiero señalar que Jesús no fue exaltado porque era un hijo favorito. Él fue exaltado porque cumplió con las condiciones para ser exaltado. Él es un modelo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Paso número 1. Paso número 2. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Paso número 3. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Paso número 4. De los que están en los cielos. Paso número 5. Y en la tierra. Paso número 6. Y debajo de la tierra. Y paso número 7. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Puede ver esto? Yo era un experto en lógica. Yo era un analista de las palabras antes de ser predicador. Una de las cosas que me encanta es la estructura perfecta de las Escrituras. 7 pasos hacia abajo y 7 pasos hacia arriba, unidos con la palabra, por lo cual. Y ese por lo cual, queridos hermanos, se aplica a la vida de cada uno de nosotros. La medida en que bajamos determinará la medida en que Dios nos levantará. Yo escribí una vez una serie de mensajes que nunca fueron muy populares, pero fueron titulados El camino hacia arriba es bajar. Así es esto. Yo creo que la gente nunca se sintió atraída por esa serie de mensajes, pero es la verdad. El camino hacia arriba es bajar. Y si queremos que Dios escuche nuestras oraciones para un avivamiento aquí, no podemos pasar por alto la primera condición, que es, si mi pueblo se humillare. Sin esto, todo lo demás es vano. Se puede orar tanto como lo desee, puede ayunar, puede clamar a Dios, puede predicar, pero Dios dice que la primera condición es humillarse a sí mismo. Y lo dice en serio. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora quiero dar a esto una aplicación práctica, muy simple. ¿Cómo podemos humillarnos?
Hay muchas respuestas posibles, pero voy a compartir con ustedes una que viene de las Escrituras, pero la aprendí experimentándola de una manera dolorosa. Alguien dijo que la escuela de la experiencia es la mejor escuela del mundo, pero también es la más cara. A finales de 1990 y en 1991, Ruth y yo tomamos un sabático de 6 meses para alejarnos de todo, para buscar a Dios, y como habíamos pensado, relajarnos y descansar. Fuimos a una hermosa parte del mundo, Hawái. Tuvimos un condominio con una vista directa sobre el Pacífico y pensamos, ahora vamos a tener un tiempo maravilloso para estudiar la Biblia. Y teníamos unos queridos amigos creyentes ahí. Todo va a ser precioso. Tengo que decirle que fue exactamente lo contrario. No creo que alguna vez hayamos pasado 6 meses tan dolorosos en nuestras vidas como estos. Usted pensará que todo salió mal. No, todo salió a la manera de Dios, no a nuestra manera. Mirando hacia atrás, doy gracias a Dios por esos 6 meses. Un querido amigo nuestro, Lance Lambert, nos dijo, porque durante ese periodo de tiempo me puse muy enfermo, con una enfermedad del corazón que es muy difícil de diagnosticar y sin antibióticos no se puede curar. Se llama SBE, que es una endocarditis bacterial subaguda. Es una inflamación del revestimiento del corazón. No quiero entrar en todos los detalles, pero sufría de forma progresiva durante varios, yo diría, meses antes de ser diagnosticado. Dios había ordenado que tomáramos ese sabático y el hermano Lance nos dijo, creo que esto salvó su vida, porque si hubiera viajado alrededor del mundo como lo hace normalmente y no hubiera tenido tiempo de ir al médico y ser examinado a fondo, se hubiera muerto. Así que eso es solo un pequeño testimonio de la fidelidad de Dios. Y queridos hermanos, recuerde, obedecer a Dios puede salvar su vida. Así que aquí estoy, he predicado la sanidad, la he practicado, he orado por los enfermos, yo creo en la sanidad divina y en la expiación, y estoy enfermo. Mi problema no fue emocional. No tengo miedo de la muerte. Mi problema era intelectual. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué no funciona? Déjeme decirle, nunca haga esa pregunta. ¿Por qué no funciona? Porque no es eso, es Él. Es muy diferente cuando usted pone a Él en lugar de eso. Bien, Dios tiene la costumbre de hablar conmigo como a las 2 de la mañana. A veces cuando estoy despierto como a las 2, estoy bastante seguro de que Dios tiene algo que comunicarme. No quiero usar la palabra Dios me habló de una manera descuidada. He oído hablar a Dios de manera audible a través de los dones del Espíritu, pero muchas veces es simplemente una impresión interna. Mientras estaba acostado ahí a las 2 de la mañana, dio la casualidad de que yo no lo sabía, pero ese día fui al hospital y estuve en el hospital durante 19 días. Yo le decía a Dios en mi corazón, ¿qué fue lo que salió mal? Yo tuve una entrevista con Jesús. Creo que fue un poco como cuando Pablo describe que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir las cosas hechas en el cuerpo, ya sean buenas o malas. No es una sentencia de condena. Eso es un juicio de los creyentes, para evaluar nuestra fidelidad y nuestra recompensa. Y fue como que Jesús, con mucha calma, yo diría que sin emoción, sin ser condenatorio para nada, abrió mi entendimiento para ver las formas diferentes en las que había fallado vivir de la manera que debería haber estado viviendo. Ahora, porque soy un predicador, todos pueden asumir que estaba involucrado en adulterio, o en la borrachera, o la apropiación indebida de fondos. Solo quiero que sepan que esos no eran mis problemas, por la gracia de Dios. Así que no estamos hablando de ese tipo de problemas.
No puedo entrar en todos los detalles, pero una de las cosas que el Señor me mostró fue que había sido carnal con mucha frecuencia. Religioso, predicador, involucrado en reuniones y conferencias, pero en la carne. No sé si puedo definir la palabra carnal de una manera que pueda comprenderla, pero creo que la carnalidad es cualquier momento que uno vive como si no hubiera ninguna eternidad. En cualquier momento en que se pierde de vista el hecho de que estamos aquí brevemente por unos pocos años y que la eternidad es nuestro destino, es que está viviendo en la carne. La palabra de Dios dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es la enfermedad? Es corrupción, así es. Es posible que no lo crea, pero eso despejó mi mente. Pensé que no hay nada malo con Dios, Él no ha fallado. También me mostró que había pecados en mi vida que no había confesado. Algunos de ellos, al menos uno de ellos, tenía por lo menos 40 años. No era un pecado terrible. Fue vergonzoso, no tanto porque era terrible, sino porque fue muy estúpido. Pero Dios lo hizo claro para mí y creo que las Escrituras dicen lo mismo, que si queremos que nuestros pecados sean perdonados, hay una cosa que tenemos que hacer, que es confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. He llegado a creer personalmente que no podemos reclamar el perdón de los pecados que no hemos confesado. Uno de los grandes misterios fieles del Espíritu Santo es darnos convicción de pecado. No para condenarnos, sino para liberarnos, porque cuando hay convicción, usted puede confesar. Permítame decirles que estuve en el hospital por 19 días y me trataron amablemente. Creo que algunos predicadores, tal vez yo mismo en el pasado, no hemos hablado muy bien acerca de los médicos, enfermeras y hospitales. Quiero arrepentirme. Doy gracias a Dios por los médicos, las enfermeras y los hospitales. Le diré algo más, y esto no es ser súper espiritual. Doy gracias a Dios por los antibióticos. Yo tomé antibióticos por vía intravenosa durante 6 semanas, y en lo natural eso salvó mi vida. Déjeme darle algo más que Dios me dio en conexión a esta experiencia. Es del Salmo 118. A la mitad del Salmo, creo que empieza en el versículo 13. Es una de las escrituras que Ruth y yo hemos memorizado. Se inicia dirigiéndose al diablo, no a Dios. Y dice, me empujaste con violencia para que cayese. Y el diablo, sin duda alguna, hizo eso. Me empujó violentamente para hacerme caer. Pero el siguiente versículo dice, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Después dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Ahora escuche, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Y el siguiente versículo dice, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y hermanos y hermanas, si Dios no lo entrega a la muerte, no morirá. Pero ciertamente me castigó severamente. Él me trajo cara a cara con las cosas de mi vida y con el carácter y el ministerio que le desagradaban a él. Bendijo a mi ministerio durante muchos años. El hecho de que Dios lo bendice no siempre significa que Él aprueba todo lo que hace. ¿Sabía esto? No estoy seguro que haya muchos de nosotros de quien se diga que Dios aprueba todo lo que hacemos. Si usted es tal persona, bueno, qué bueno tenerlo entre nosotros. Digo esto porque creo que esta es la clave para humillarse a sí mismo.
Es muy simple, no es complicado, es la confesión de nuestros pecados. Usted no puede mantener su orgullo ante la presencia de un Dios al que usted ha confesado sus humillantes y vergonzosos pecados personales. Y le sugiero que los llame por los nombres correctos. El hermano Don nos estaba diciendo que la gente simplemente no usa la palabra pecado. Se habla de problemas. La sangre de Jesús no nos limpiará de problemas. La sangre de Jesús nos limpia solamente de una cosa, del pecado. Si no confiesa el pecado, Dios no lo va a limpiar. Como dijo el hermano Don, usted tiene que tomar la responsabilidad de lo que ha hecho. No culpe a sus padres, o a su pastor, o a su cónyuge. Usted es responsable ante Dios por lo que ha hecho. Si ha pecado, solo hay un remedio. Confiese su pecado. Si confesamos nuestros pecados, a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me inclino a pensar, esto es solo una opinión, que si usted no ha sido limpiado, probablemente no ha sido perdonado, porque al parecer los dos van juntos. Me gustaría que diga este versículo, que es 1 de Juan 1:9, después de mí, porque quiero que quede grabado en sus corazones y mentes. Voy a decirlo primero frase por frase, usted lo dice después, no tiene que hacerlo, es voluntario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Realmente cree esto? Entonces, después de decir esto, es necesario dar gracias. No hay palabras para expresar lo importante que es eso en su vida. Hay un remedio para el pecado. He vivido en lugares y comunidades y entre culturas en donde la gente no sabía que había un remedio para el pecado. Qué privilegiados somos nosotros de que Dios nos ha revelado que hay un remedio para el pecado. Me encanta esa vieja canción. Hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel, en donde los pecadores se lavan las manchas que hay en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. ¿Puede creer esto? Gracias a Dios por la sangre de Jesús. No hay nada que nos va a limpiar, nada que pueda purificar nuestros corazones, pero la preciosa sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo en la cruz, pagó el castigo por nuestros pecados, derramó su sangre para poder ser perdonados, para que pudiéramos ser limpiados y para ser justificados. ¿Y sabe lo que significa la palabra justificado? No tengo tiempo para entrar en el tema, pero justificado significa que estoy como si nunca hubiera pecado, porque he sido hecho justo a través de la sangre de Jesús, con su justicia, no la mía, sino la de Él, una justicia que nunca ha conocido el pecado. No puedo tener una conciencia culpable, no tengo pecados que confesar. Eso es justificado. Hermanos y hermanas, la justificación no es una fórmula teológica complicada, es una realidad gloriosa. Yo le digo a la gente, justificado significa esto. Usted estaba siendo procesado por un crimen y la pena obligatoria era la pena de muerte, y usted sabía que era culpable. Pero cuando el juez volvió a la corte y dio su veredicto, dijo, no es culpable. Su esposa estaba sentada a su lado y se volvió a ella y le dijo, ese fue un veredicto difícil. ¿No fue así? O lanzó sus brazos alrededor de su cuello y le dijo, cariño, soy libre. No creo que los cristianos entiendan lo que significa ser justificados y nunca se han emocionado.
No entiendo cómo puede creer que haya sido procesado por un delito por el cual fue culpable y la pena obligatoria era la pena de muerte y fue declarado absuelto y libre. Si esto no le emociona es que nunca lo ha creído realmente. Cuando yo era un niño y creía en la iglesia anglicana, me encantaban las alabanzas de la liturgia anglicana. Pero, ya sabe, los chicos son críticos a la edad de unos 12 años. Me gustaba ver a la gente cuando salían de la iglesia. Y me decía a mí mismo, no creo que realmente crean lo que dijeron. Esas palabras son tan gloriosas. No es ningún pecado emocionarse. De hecho, es casi un pecado no emocionarse. Si yo puedo emocionarme, usted también puede emocionarse. Así que el paso número 1 para humillarse a sí mismo es confesar sus pecados a Dios. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, hizo mucha confesión de pecados. No sé si alguna vez se ha dado cuenta de eso, o de cuántas veces tuvo también problemas con enfermedades. Pero en el Salmo 38, versículos 3 y 4, David dijo: Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Hermanos y hermanas, si usted vino aquí en busca de sanidad, esa no es la única razón, hay otras razones. Pero, ¿por qué no ve si su enfermedad es debido a sus pecados? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios amaba a David y David amaba a Dios. Pero tenía que decir: ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Luego dijo: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Como ve, si no confiesa sus pecados, se van acumulando en su vida. Y es una carga que se agrega a una carga, que se agrega a una carga, que se agrega a una carga, que va más allá de su cabeza. Y está acumulando el peso a través de la vida bajo la carga del pecado no confesado. Si le pudo suceder a David, queridos hermanos y hermanas, no diga: a mí no me puede suceder. Creo que ese es el problema con la mayor parte de la iglesia. Hay una falta de verdadero gozo, una falta de vida verdadera. Realmente hay muy poca libertad que presenciar. Hay muy poca preocupación por los perdidos, porque estamos acumulando una carga de pecados no confesados. Y cada pecado que cometemos y confesar se agrega a la carga. Ahora, el confesar nuestros pecados a Dios es lo que llamo una vertical de autohumillación. Nos humillamos en nuestra relación vertical, pero usted sabe que hay otro tipo de relación que es horizontal. Y muchos de nosotros, especialmente los maridos, hemos sido orgullosos y arrogantes e insensibles en nuestra relación con nuestras esposas. ¿Usted sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos. No solo son los maridos, hay algunas esposas que necesitan someterse a un tiempo de autohumillación. Pero es una característica particularmente masculina. Nos resulta muy difícil pedir disculpas a nuestras esposas. ¿Es cierto eso? ¿Cuántos de ustedes han dicho recientemente: lo siento, me enojé? Lo siento, yo fui muy insensible? Lo siento que no consideré tus sentimientos? Lo siento que fui grosero? Lo siento que leí el periódico en el desayuno cuando estabas tratando de hablar conmigo? A decir verdad, he sido un rudo.
Hermanos y hermanas, a los hermanos especialmente, si usted dijera eso de una forma sincera, eso cambiaría el ambiente en su hogar de una manera milagrosa. No estoy diciendo que todos ustedes tienen que hacerlo, pero hay muchos de ustedes que necesitan hacerlo. Creo que lo más difícil para un marido es humillarse ante su esposa. Ruth y yo hemos llegado a un punto donde lo hacemos uno con otro, no como un ritual, pero con regularidad. Confesamos nuestros pecados uno con otro. Ve, eso es bíblico. Veamos Santiago capítulo 5, versículo 16. La Reina Valera dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No sé por qué, ya que la palabra griega es pecados. Y dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. Eso es una humillación horizontal. Tal vez tenga que ir a su pastor y decir, pastor, tengo que confesar que lo he criticado. No he sido amable, le he llevado la contraria. O bien, como pastor, tal vez tenga que ir a algún miembro de su rebaño y decirle, no te he tratado con el amor y la preocupación que he debido darte. No hay ninguna clase de personas que esté exenta de estos requisitos. Y nuevamente, como ve, eso es una clave para la sanidad. Confiesen sus pecados unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. En otras palabras, el pecado no confesado es una barrera para la sanidad. He leído los diarios de John Wesley en la década de los 50 y fui impactado profundamente por ellos. Yo era un pentecostal en aquel tiempo, pensé que los pentecostales lo tenían todo. Pero cuando leí los diarios me dije, él tiene muchas cosas que nosotros no tenemos. Pero en algún lugar de sus diarios él describe el origen de una de las sociedades metodistas más fuertes que se formaron en su tiempo, y creo que fue en Yorkshire. Comenzó con 10 personas que accedieron a reunirse cada semana y confesar sus faltas unos a otros. ¿Cuántas iglesias comienzan de esa manera hoy en día? No se puede construir una iglesia con las relaciones equivocadas. Una iglesia se construye con las relaciones que se hacen. Una casa se construye de las relaciones que se hacen. ¿Cuántos de ustedes, padres, han confesado sus pecados a sus hijos? Recuerdo que hace años, en algún lugar, alrededor de 1950, me enojé con una de mis hijas injustificadamente. Le dije cosas que no debería haber dicho. No le pegué ni nada de eso, pero me enojé. Y después de eso tuve esta extraña especie de opresión en mi pecho. Y pensé, ¿de dónde viene esto? Leí por casualidad en Eclesiastés, el enojo reposa en el seno de los necios. Yo sabía cuál era mi problema. También sabía que solo había una solución y que no era fácil de hacer. Tenía que ir a mi hija y decirle, lo siento, me enojé contigo. No te debía haber hablado de esa manera. La opresión se fue de mi pecho. Así que creo que la clave para humillarse a sí mismo es confesar nuestros pecados. Por lo menos es un buen lugar para empezar. Confesarlos a Dios. Confesarlos el uno con el otro. Ahora, solo una última pregunta. ¿Cómo podemos saber qué confesar? Déjeme darle este consejo. No comience a examinar su propio carácter, porque mientras más profundo vaya, se puede encontrar con lo peor. Ese no es el remedio de Dios. El remedio de Dios es por medio del Espíritu Santo. Él convence del pecado, de la justicia, del juicio. Le voy a dar solo 2 pasajes del Antiguo Testamento y vamos a terminar. Jeremías 17
versículos 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto para mí es muy vívido, y en 1947, asistiendo a la Universidad Hebrea de Jerusalén como estudiante invitado, escuchaba al profesor de lengua hebrea, y él comentó sobre este versículo. Él no era de ninguna manera un creyente, ni como judío, ni de ninguna otra cosa. Dijo que la palabra que se usa aquí, engañosa en hebreo, es Jacob, que es la misma palabra que viene en el nombre de Jacob, Jacob. Esto significa que suplantará. Y luego, por la manera en que está formada la forma femenina, dijo que no es pasivo, sino activo. No es el corazón engañado, pero el corazón es engañoso. Este engaña. Él no tenía pensamientos espirituales en mente, pero me senté y me dije que había aprendido una de las lecciones más valiosas de mi vida. Mi corazón es engañoso. No me dice la verdad. Me engaña. No puedo confiar en mi corazón para decirme su verdadera condición. Y así Dios continúa diciendo: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solo hay una persona que realmente sabe lo que está en su corazón. No es usted, no es el predicador, es el Señor. Y si usted le pregunta, Él con mucho cuidado y amablemente comenzará a mostrarle la verdadera condición de su corazón. El gran predicador Charles Finney dijo una vez, estoy convencido de que si un pecador realmente pudiera ver la naturaleza de su propio corazón y lo malvado que es, no podría sobrevivir lo visto. Tenemos un concepto muy tenue de qué tan malvados y engañosos son nuestros propios corazones. El único que nos puede mostrar es el Señor por medio del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos convencerá del pecado, de justicia y de juicio. Jesús dijo en uno de los evangelios: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Y en otro evangelio, el de Lucas, él dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Nos está diciendo que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Y cuando Dios trata con usted, Él no pone toda su mano ahí y dice: hay un problema ahí, sino que pone su dedo. Ahí es donde está el problema. Él le dirá el nombre. Puede ser un nombre muy incómodo. Así que no confíe en su propio corazón para que le diga la verdad sobre sí mismo. Solo hay uno, y es el Señor. Él actuará con gracia. Él no lo asfixiará con todo a la misma vez, porque no podría soportarlo. Y así llegamos a la oración de David. Si alguna vez hubo un hombre que conocía el perdón de los pecados, fue David. Tenía pecados que perdonarles. Hace años mi primera esposa y yo tuvimos una sirvienta árabe que se convirtió en nuestra sirvienta en Ramalá, en lo que entonces era Palestina. Se fue a Inglaterra con nosotros y vivió en nuestra casa. Nunca aprendió a leer, así que no podía leer la Biblia. Su vida fue, yo diría, algo inconsistente. Hubo momentos en los que ella fue exasperante, otras veces ella fue una maravilla. Pero ella aguantó, y la forma en que aguantó fue la siguiente: cuando Dios la convenció de sus pecados, ella realmente derramó su corazón a Dios. Puedo pensar que algunas de las oraciones las hizo en árabe,
Ella sabía cómo humillarse a sí misma. Qué precioso don es saber cómo humillarse ante Dios Todopoderoso. Y David, quiero decir, si piensa en los pecados que cometió y en los pecados que menciona, que no se detallan, realmente es increíble cómo se convirtió y fue el hombre conforme al corazón de Dios. Así que no se desanimen, mis queridos hermanos y hermanas. Si Dios pone su dedo en algunas cosas de su vida, usted todavía puede ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, si aprende a humillarse. Quiero leer la oración de David en el Salmo 139. Solo los últimos dos versículos, 23 y 24. Este es uno de nuestros salmos favoritos de Ruth y mío. Esto creo que es la respuesta a la pregunta: ¿cómo voy a saber lo que Dios me pide confesar? Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, o mis ansiedades y preocupaciones. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora quiero desafiarlo. ¿Estaría dispuesto aquí esta noche a hacer esta oración? No haga un compromiso precipitado, porque se metería usted mismo en algo que desearía haber evitado. Como una aplicación de mi mensaje aquí esta noche, quiero cerrar en un momento pidiéndoles que se unan a mí para decir juntos esa oración, si realmente lo quieren hacer. Si no lo dice, no tengo nada en contra de usted. Pero permítame sugerirle que lo que he dicho esta noche es algo que puede ser tratado con lo que llaman una petición o un llamado al altar. Creo que exige que aquellos de ustedes que reciben lo que he dicho vayan a Dios y pasen tiempo en la presencia de Dios. Abra su corazón a Dios y diga: Dios, muéstrame las cosas que no te agradan. Muéstrame cómo he ofendido a otras personas. Tal vez cómo he hecho daño a mi propia familia. Señor, trata conmigo con gracia, no me lleves demasiado rápido. Tengo muchas ganas de sacar el pecado de mi vida. Realmente deseo humillarme a mí mismo. Quiero sugerirle que cuando vayan a sus lugares esta noche traten de practicar esto. Algunos de ustedes, si se sienten guiados. Me pregunto si hay un lugar aquí esta noche que pudiera ser como la sociedad metodista, que se reúnan y confiesen sus faltas unos a otros. Creo que encontrará que al final de esta semana las cosas serán muy diferentes. Diferentes en este campamento, diferentes en su vida, diferentes en su unidad. Mire, yo realmente creo que hay una gran nube de pecado no confesado sobre la iglesia de Jesucristo en Gran Bretaña. No digo esto para condenar a nadie, ya que Dios no está para condenarnos, está para perdonarnos y liberarnos. Pero no será un trato rápido de 5 minutos a donde se llega al altar y se arrodilla. Puede ser un proceso. Pero si ese proceso lo inicia aquí esta noche en su vida, cuando llegue el tiempo del próximo campamento aquí, el año que viene usted podrá ser una persona totalmente diferente. Puede que sea yo. No voy a estar aquí el próximo año, quizá después del año siguiente. He sido invitado nuevamente para los años siguientes. Tendré 80 años.
y siento que el Señor quiere que celebre mis 80 años aquí. Pongámonos de acuerdo que la próxima vez que nos encontremos seremos diferentes, todos nosotros, predicadores y personas. Ahora, usted ha estado sentado por mucho tiempo, póngase de pie, por favor, y diga esta oración, no conmigo, pero después de mí. Si quiere saber dónde se encuentra, está en los 2 últimos versículos del Salmo 139. Usted no ore al predicador, ore al Dios Todopoderoso. Tiene que estar preparado para asumir las consecuencias. Si usted dice, examíname, oh Dios, Él va a examinar. Bien, voy a leer estas palabras y las dice después de mí si realmente siente decirlas. No las diga si realmente no siente decirlas, porque a Dios no le gusta eso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Por causa de Jesús. Amén.